Esto pasó hace un par de meses. Era una noche tranquila y yo estaba conduciendo mi camión por una ruta nocturna, como lo hacía casi todas las semanas. Llevaba años en este oficio, así que estaba acostumbrado a las largas horas de soledad. Aquella noche, después de una separación que aún me pesaba en el alma, sentí que necesitaba un poco de paz. Era solo yo y la carretera, con el sonido del motor y la luz de los faros iluminando el oscuro asfalto. Mientras avanzaba, el teléfono sonó. Era un viejo amigo, alguien de quien no sabía mucho desde hacía tiempo. Me habló de un atajo que supuestamente era más rápido, pero que, según él, tenía algo extraño. No sé por qué lo hice, tal vez fue por curiosidad o por el deseo de cambiar la rutina. Decidí tomar ese desvío. Al principio, el paisaje cambió a mejor, pero pronto se volvió gris y denso, como si estuviera conduciendo por un sueño inquietante. A medida que continuaba, comenzó a suceder algo extraño. Las luces de otros coches que parecían ir en dirección contraria se apagaban de repente, como si nunca hubieran estado allí. No estoy seguro, pero juraría que escuché una risa lejana, algo que me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero la inquietud crecía con cada kilómetro que pasaba. Al poco tiempo, llegué a una gasolinera. Esas que llevaban meses cerradas y que daban un aire de abandono total. Cada luz estaba parpadeando, pero no había ni un solo alma a la vista. Me quedé parado unos momentos, sorprendido, sin atreverme a salir de la cabina del camión. ¿Qué estaba haciendo aquí? Casi como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo había dejado de lado a la realidad. Mientras miraba por la ventana, vi algo moverse entre las sombras. No sé si era un juego de luz o algo más siniestro. Pero sentí mi corazón latir rápido, y la sensación de miedo me invadió. Aquel lugar no se sentía bien. Miré detenidamente, pero todo lo que vi fueron las sombras danzando entre los objetos olvidados. Me pregunté si otros habían estado allí antes, si se habían perdido como yo. Recibí un escalofrío y una sensación persistente de que estaba olvidando algo. Las imágenes de los rostros que había visto en la carretera comenzaban a desvanecerse de mi memoria. No recuerdo sus nombres, sus miradas se desdibujaban cada vez más. ¿Estaba atrapado aquí? La risa seguía flotando en el aire, y ya no podía distinguir si era real o solo un eco de mi propia mente. Finalmente, encendí el motor y decidí salir de allí. Pero justo antes de partir, sentí una extraña presión en el aire. No sé cómo explicarlo, pero estaba seguro de que algo me miraba. Entonces, lo escuché de nuevo, una risa más cerca, y me giré, pero no había nadie. Solo la gasolinera en ruinas y la oscuridad que me rodeaba. No estoy seguro de cómo escapé de aquel lugar, pero nunca he dejado de pensar en ello, así que me fui, sin mirar atrás. Pero cada vez que conduzco de noche, aún me pregunto, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Y qué hay de todos esos rostros que se fueron de mi mente? Capítulo 2. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo después de dejar la gasolinera, pero el paisaje seguía metiéndose en mi cabeza. La luz de los faros proyectaba sombras en el camino, y la risa resonaba en mis oídos, como un eco que nunca se detenía. Entonces, un síntoma inquietante comenzó a manifestarse. Cada vez que pasaba un coche que venía en sentido contrario, me miraba ansiosamente, pero no había rostros. Solo una neblina vacía donde antes había caras. Revisé mi reloj. No estaba seguro de si había avanzado o si estaba atrapado en una especie de bucle. Decidí que necesitaba parar de nuevo. Detuve el camión en el arcén y tomé un par de respiraciones profundas para calmarme. Pero el silencio fuera del vehículo era ensordecedor, como si el mundo hubiera decidido ignorar mi existencia. Fue en ese momento que escuché un golpe, un ruido que provenía de la parte trasera de mi camión. Miré por el espejo retrovisor y vi algo moverse. Algo oscuro y sin forma. No podía distinguir con claridad, pero había algo que me decía que no debía salir. Aún así, la curiosidad empezó a ganar. Sentí que necesitaba saber qué era. Bajé la ventanilla, y el viento frío me golpeó en la cara. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de llenar el vacío con mi voz. No hubo respuesta. Recorrí el área con la mirada, pero cada sombra parecía una amenaza. Entonces, lo vi. Una figura pequeña emergió lentamente entre la oscuridad.
Mi corazón se detuvo, era un niño. Parecía descalzo y sucio, con ropa desgastada. La mirada en su rostro era indescriptible, mezclaba miedo y desesperación. ¿Qué haces aquí? No deberías estar solo, le dije, tratando de sonar amable. Pero su respuesta fue desconcertante. Viniste por mí, dijo con una voz que sonaba muy lejana, como si saliera de otra dimensión. No supe qué responder. La risa parecía regresar, ahora en un susurro que me rodeaba. Él avanzó lentamente hacia mí. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, y la tensión aumentaba de forma palpable. ¿Quién te envió?, pregunté, casi en un susurro. El niño sonrió de manera extraña, y por un momento, creí ver sombras detrás de él, sombras que se movían de manera errática, como si jugaran al esconderse. El terror comenzó a apoderarse de mí, no podía quedarme más tiempo ahí. Debo irme, dije, al tiempo que encendía el motor de nuevo y retrocedía. Pero el niño se acercó aún más, extendiendo la mano, como si intentara tocarme. La risa ahora resonaba fuerte y clara. Era un murmullo, un coro de voces que llenaban el aire. Justo cuando estaba a punto de dar marcha atrás, sentí un tirón en mi mente. La imagen de rostros perdidos volvió a mí, visiones fugaces de aquellos que había encontrado en la carretera. Aquellos que se habían desvanecido al igual que mi coraje. Giré la cabeza, listo para mirar en el retrovisor, pero antes de que pudiera, el niño desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé paralizado. Mis manos temblaban al sujetar el volante. Decidí que esta vez no me iría sin saber. Me bajé del camión, y mientras lo hacía, la risa se desvaneció repentinamente. Todo estaba en silencio, pero mi corazón seguía latiendo como un tambor. Entonces, lo vi. Un trozo de papel arrugado en el suelo, cerca donde había estado el niño. Me agaché y lo recogí. La escritura era apenas legible: ellos vienen por ti. Me quedé mirando la nota, recordando todas las miradas vacías que había visto. Mi estómago se revolvió y una nueva ola de miedo me invadió. Algo estaba muy mal. Algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora sabía que estaba en medio de algo oscuro y misterioso, y con el descubrimiento de aquel papel, no podía escapar. Mientras me giraba para volver a mi camión, esa sensación de ser observado regresó. La presión en el aire aumentó. Alguien o algo estaba cerca, y la risa resonó de nuevo. Esta vez, estaba segura de que no estaba sola. Capítulo 3. El aire se volvió más pesado, y mi piel se erizó. Tenía la sensación de que una sombra se cernía sobre mí, observándome con ojos invisibles. La carretera era un eco de mi propia tensión. Me apresuré a entrar al camión, cerrando la puerta de un golpe. El motor rugió, y la luz de los faros rasgó la oscuridad. Miré de nuevo por el espejo. Estaba ansioso por ver al niño, por entender qué había sucedido. Pero solo había neblina y el camino desierto. Me sentí ridículo. ¿Por qué me estaba dejando llevar por esto? Es solo un niño, murmuré para mí mismo, intentando razonar. Pero la nota en mi mano me decía lo contrario. Conduje unos minutos más, intentando despejar mi mente. Cada curva parecía un recordatorio inquietante de lo que había encontrado. Decidí que debía buscar respuestas. Con la niebla fluyendo a mi alrededor, giré el volante en dirección al bosque que bordeaba la carretera. Necesitaba llegar a ese lugar. Algo me decía que ahí estaba la clave. Los árboles se alzaban como guardianes, sus siluetas gastadas en la bruma barrían mi visión. Finalmente, estacioné, dejando el motor en marcha mientras dudaba sobre si realmente quería salir. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave zumbido del motor. Me tomé un momento para respirar antes de abrir la puerta. La helada del aire me golpeó en la cara, y un escalofrío recorrió mi espalda. No había rastro del niño, pero la sensación de que estaba allí, observándome, no se disipaba. Con paso tembloroso, caminé hacia la orilla del bosque. Cada paso resonaba en mis oídos. De pronto, el sonido de ramas quebrándose me hizo detenerme. Tensos segundos se deslizaron mientras aguardaba, pero no ocurrió nada. A medida que me adentraba más en el bosque, noté el terreno extrañamente húmedo, como si algo hubiera estado allí recientemente. Según mi instinto,
El lugar parecía cargado con una energía pesada, como si los árboles mismos contaran historias de pérdidas y secretos. En un pequeño claro, el aire se volvió agitado. Era un cambio sutil, pero lo sentí. En el centro del claro había un montón de hojas secas, aplastadas de manera extraña, como si alguna figura la hubiera usado como escondite. Me agaché y, entre la hojarasca, vi otro trozo de papel. Esta vez, era más grande, cuidadosamente doblado. Con manos temblorosas, lo abrí. Buscas respuestas, pero algunas preguntas se han olvidado, decía la nota. Mis ojos se abrieron de par en par, pulsaciones en mi cabeza me hicieron sentir que todo estaba conectado. La risa regresó de nuevo, ahora profunda y resonante, llenando el claro hasta hacerlo vibrar. El eco de esa risa se transformó en gritos, gritos entrelazados que silbaban en mi mente como un torbellino. Retrocedí, pero algo en el fondo de mi pecho me decía que debía permanecer, que debía entender. Las sombras alrededor del claro parecían moverse, parecían cobrar vida, y las risas se convertían en susurros urgentes. ¿Por qué no te marchas?, parecían decir. Sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad, con un rostro familiar pero distorsionado. Era el niño. Estaba allí delante de mí, pero su mirada ya no era de miedo. Era de dolor. Y mientras me veía, la risa estalló a mi alrededor, ahora un coro de voces que resonaban con la misma desesperación que él. Me tragué el miedo y quise preguntar, pero desde el fondo del claro, vi algo moverse. La sensación de que no estaba solo se intensificó. Salí de mi ensueño y giré rápidamente hacia la fuente del movimiento. Las sombras se acercaban, tomando forma, y en ese instante supe que la verdadera pesadilla apenas empezaba. El corazón me latía con fuerza mientras una nueva pregunta brotaba en mi mente: ¿qué era realmente lo que venía tras de mí? Capítulo 4. Con cada latido, el miedo crecía. La figura del niño seguía mirándome, y la mezcla de tristeza y furia en su rostro me dejaba paralizado. Pero no podía quedarme ahí, atrapado entre su mirada y las sombras que acechaban. Giré la cabeza, y casi inmediatamente, una presencia me hizo sentir la urgencia de moverme. Algo estaba detrás de mí, la bruma se espesaba. Un susurro, apenas un eco que se colaba entre los árboles, se sumó a la risa que resonaba en mi mente. No te vayas. Las voces eran insistentes, casi suplicantes. Pude ver siluetas vagamente delineadas, sombras que se alargaban, que se retorcían sobre el suelo cubierto de hojas. Sin pensarlo, di un paso atrás, pero mis pies se aferraron al suelo como si estuvieran pegados. El niño estiró su mano, y de repente vi con claridad que no solo estaba él. Detrás de él, había más figuras, pero no eran niños luminosos. Eran seres oscuros, distorsionados, como ecos de almas perdidas. La comprensión se asentó en mi mente: estas eran las sombras de aquellos que nunca habían encontrado la paz. ¡Ayuda! Grité sin pensar, pero su grito se convirtió en un murmullo abrumador entre las otras voces. Me volví hacia el camión, pero el claro parecía alargarse, reteniéndome. Sentía que todo se movía a una velocidad extraña, y mis piernas comenzaron a fallar. Un pensamiento irrumpió en mi mente: no debía estar aquí. Ya no había duda, estas figuras necesitaban algo de mí, algo que no podía entender. Pero el miedo se apoderó de mí y, retrocediendo, me di la vuelta. Corrí, empapado de sudor y aliento entrecortado. Escuché el crujir de las ramas bajo mis pies mientras las sombras parecían seguirme, al acecho entre los árboles. Una voz más clara se alzó entre el murmullo. No te vayas. Era el niño, y su tono de súplica me hizo detenerme. Ellos no pueden encontrar la paz. Tú eres el único que puede ayudarles. Pero, ¿cómo podría yo ayudar a algo tan oscuro? Miré de nuevo hacia el claro. Las sombras, ahora más definidas, parecían estar en movimiento, acercándose a mí. La confusión me inundó. Estaba atrapado en un laberinto de temor y misterio. En un momento de desesperación, volví a mirar al niño y su rostro se transformó. Solo recuerda, susurró. Todo está conectado. Esa declaración vibró en mi cabeza como un eco persistente. Mis recuerdos fluyeron hacia mí, caras, risas, historias sin contar.
Cada imagen dispersa encajaba como parte de un rompecabezas que tardé en reconocer. Finalmente, di un paso hacia el claro, aunque mi cuerpo protestaba. ¿Qué debo hacer?, murmuré, sintiendo la presión de las sombras que acechaban. El niño asintió, el viento aulló, un sonido agudo que desató un torrente de hojas por los aires. Las figuras comenzaron a dispersarse, pero en su lugar, pareció abrirse un camino. Las sombras se retorcieron, como si quisieran advertirme de que cada elección tenía su precio. De repente, todo se volvió oscuro. La niebla me envolvió, y en ese instante, perdí de vista al niño. ¿Dónde estaba? Una voz familiar resonó en mi mente, esta vez clara, y resonó con fuerza. Recuerda. Comprendí que había tomado la decisión equivocada, pero ya era demasiado tarde, el camino tras de mí se cerró. Con la incertidumbre apretando mi pecho, supe que debía avanzar hacia lo desconocido, enfrentando lo que cada sombra ocultaba. La risa regresó, pero esta vez era diferente, había una mezcla de alivio y inquietud. Allí estaba la clave, y estaba a punto de descubrir qué significaba realmente. Pero antes de que pudiera dar un paso, sentí que alguien me observaba desde más allá de la niebla. ¿Por qué quedarte? Un susurro tembloroso me heló la sangre. ¿No has tenido suficiente? Capítulo 5. La voz resonó en mi mente como un trueno en medio de una tormenta. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién está ahí? Logré articular, aunque mi pregunta sonó más débil de lo que hubiera querido. La niebla no ofrecía respuestas, solo un ensordecedor silencio. Tu pasado nunca te ha dejado. La voz era casi un eco, flotando en el aire como si no proviniera de un ser tangible. Mi corazón se aceleró. Las sombras parecían acercarse, arrastrándose hacia mí con intenciones desconocidas. No sabía si era el sonido de la neblina o el lamento de aquellos que no podían descansar, pero una verdad me molestaba, parte de mí quería quedarme allí, quería entender. Yo no sé qué quieres, balbuceé, sintiendo que la humedad del ambiente se convertía en un peso sobre mis hombros. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, distorsionándose en figuras que clamaban en silencio. Era como si me miraran, demandando mi atención, necesitando que comprendiera su dolor. Conectarte con ellos es la única manera, volvió a susurrar la voz. No huyas de tu verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Conectarme? ¿Cómo se supone que debo hacerlo? Mi voz fue un susurro, poco más que un quejido. El terror me embargaba, pero había algo más fuerte que me empujaba hacia adelante, la curiosidad, la necesidad de entender todo esto. De repente, una sombra se separó del resto y se acercó a mí. Era una figura alta que parecía manifestarse en un vaivén de oscuridad. Una sensación de familiaridad me envolvió, como si ya hubiera visto esa forma antes en algún instante olvidado. Ellos ya te conocen, dijo, con una voz grave que reverberó a través de mi pecho. Cada historia que has ignorado está aquí. Mis pensamientos se arremolinaron. La imagen de mi infancia, de los lugares que había dejado atrás, de las personas a las que había fallado, comenzó a cobrar vida. Recordé las risas, las promesas y como poco a poco todo se tornó en silencio, como si una sombra hubiera cubierto mis momentos. Las figuras estaban cerca ahora, casi palpables. Podía sentir sus anhelos, su desesperación. Mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a avanzar hacia ellos. ¿Qué quieren de mí?, grité, la pregunta resonando en la oscuridad. Haz las paces, respondió la sombra. Sus ojos eran vacíos, pero había una chispa, una llamarada de algo perdido. Recuerda. La clave está en ti. De pronto, una explosión de luz me rodeó y vi escenas de mi vida que jamás pensé recordar, momentos de dolor, de abandono. Sentí el peso de mis decisiones. Un pánico sutil creció en mí. En ese instante, comprendí que no estaba solo tratando con sus sombras, sino con las mías. La risa resonó de nuevo, pero esta vez era un grito desgarrador. La conexión se hizo evidente, mis decisiones, mis remordimientos. Todo lo que había ocultado estaba expuesto. Con un giro, me vi obligado a enfrentar no solo a las sombras que me rodeaban, sino también a las que había cargado dentro de mí. No puedo hacer esto solo,
murmuré, mi voz temblorosa llena de confesiones que nunca había tenido el valor de expresar. Antes de que pudiera razonar más, la atmósfera cambió drásticamente. Una presión sobre mí, como si la niebla intentara aplastarme. Las figuras se unieron, acercándose una vez más, listos para arrastrarme al abismo de lo que había preferido olvidar. Fue entonces cuando escuché un grito desde la neblina. ¡Ayúdame! Era el niño. Su voz era un rayo de esperanza en medio del caos. Sin pensarlo, dejé que el instinto me guiara, avanzando hacia donde la voz resonaba. Ante mí, una sombra oscura se separó del grupo, ofreciendo una salida que se intensificaba frente a mí. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que no podía quedarme. Todo está conectado, repetí en voz baja, aferrándome a la última chispa de resolución que me quedaba. Y así, con el niño gritándome desde las sombras, di un paso hacia lo desconocido. Capítulo 6. El momento en que di el paso hacia la sombra fue como cruzar un umbral en un sueño inquietante. Primero, sentí un tirón que me llevó hacia adelante, como si la niebla me abrazara con un propósito decidido. La voz del niño resonaba en mis oídos, implorando ayuda. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo. Rápidamente, la luz se desvaneció y mis ojos se ajustaron a la penumbra. La sombra que ahora estaba frente a mí parecía moverse en un patrón rítmico, como un latido. Con cada pulso, la figura se transformaba, revelando breves destellos de lo que parecía ser una sala familiar. Recordé. Era el salón de mi infancia. La alfombra, las paredes llenas de fotos, todo estaba allí, como si el tiempo hubiera retrocedido. ¡Ayúdame! La voz del niño se hizo más fuerte, vibrante y llena de dolor. Comencé a caminar, los recuerdos me golpeaban como oleadas. Visiones de mi madre riendo, de mis juegos en el jardín. Pero también vi momentos de soledad, las horas que pasé sin compañía, buscando respuestas en lugares que no existían. No te detengas, gritó la sombra que había hablado antes. Era como si me empujara. Sentí que el aire se volvía más pesado a cada momento. Tienes que recordar. Tienes que confrontar lo que temes. Retrocedí un paso, las dudas llenaban mi mente. Pero el niño que solo quería ser escuchado, seguía llamándome desde la penumbra. Por favor, ven. Su voz era una cuerda que me ataba a la esperanza. Más allá de la sala, una puerta se abrió de par en par. La luz se filtraba a través de la rendija. Sin pensarlo, corrí hacia ella, dejando las sombras detrás. Pero en una fracción de segundo, el aire cambió nuevamente. Un eco de susurros tomó forma a mi alrededor. Lo perdiste. Nunca fuiste suficiente. El sonido de sus palabras era un veneno que me restregaba todas mis inseguridades. ¿Vas a intentarlo otra vez? Cállate, grité. La rabia brotó en mí. No podía dejar que esas voces me controlaran. Hice un esfuerzo y escudriñé mis recuerdos. La imagen del niño se hizo más clara, su sonrisa, su espíritu, todo lo que había querido proteger. Debía ser fuerte, no solo por él, sino también por mí. No eres solo tus errores, produje entre dientes mientras salía de la sala. Encontré el impulso de moverme, hacia el niño, hacia lo desconocido, atravesé la puerta y me encontré en un pasillo oscuro, que se extendía hacia un abismo de incertidumbre. Sin embargo, el aire se sentía diferente aquí. Había un aroma a esperanza mezclado con el miedo. A cada paso que daba, las voces se tornaban más distantes, como si no pudieran seguirme a este nuevo espacio. Entonces, noté algo en el suelo, un trozo de papel arrugado. Me agaché y lo recogí. Era una carta, la caligrafía temblorosa, pero reconocible. No estás solo. Siempre estuve aquí. Recordé esa letra. Era la mía, escrita años atrás. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué significaba esto? No tuve tiempo para preguntarlo. Una sombra se alzó ante mí, transformándose en una figura familiar. El niño. Entonces, todo se detuvo por un instante. Eres tú, murmuré, sintiendo un torrente de emociones. Estaba perdido, dijo con una voz suave. Pero tú puedes ayudarme. Juntos, podemos encontrar el camino de vuelta.
Me di cuenta de que el niño no solo era una víctima en esta historia. Era una parte de mí, una representación de todo lo que había olvidado. ¿Cómo puedo hacerlo?, le pregunté. Recuerda, dijo. En ese instante, comprendí que este viaje no era solo rescatar al niño. Era sobre rescatarme a mí mismo. Pero no estaba listo para lo que iba a descubrir, y en ese momento, la oscuridad se cerró a nuestro alrededor, pero esta vez sentí una energía nueva en mí. Antes de que pudiera hacer nada, la sombra me atrapó, y supe que el desafío estaba apenas comenzando. Capítulo 7. La sombra me rodeó, fría y pesada. Sentí que me apretaba, casi como si intentara hacerme retroceder a un lugar lleno de dudas, a los momentos que había tratado de olvidar. Tienes que enfrentar lo que temes, resonaba en mi mente. La voz del niño me empujaba a seguir adelante. No tengo miedo, murmuré para mí mismo, aunque la verdad era que sí lo tenía. Miré al niño, pero no podía ver su rostro con claridad. Todo lo que sabía era que él también parecía asustado. ¿Qué tenemos que enfrentar?, le pregunté, tratando de mantener mi tono firme. Debemos encontrar la verdad, respondió, su voz interrumpiendo el murmullo de las sombras. La verdad sobre lo que pasó sobre nosotros. ¿Qué pasó? Cada palabra salía de mi boca como un eco. La ansiedad se hacía más intensa cuando me di cuenta de que no podía recordar. Era como si mi mente hubiera bloqueado esa información con una llave que había perdido. Entonces, la sombra se desvaneció brevemente, revelando un recuerdo borroso. Era una tarde brumosa, y yo estaba en el jardín. Vagué por los espacios familiares, pero había algo inquietante en el aire, como un oscuro presagio. No soy suficiente, susurré inconscientemente, aceptando las palabras que me habían atormentado durante tanto tiempo. Eso no es cierto, dijo el niño con firmeza. Nunca ha sido cierto. Debes recordarlo. Sus ojos brillaban con una luz que me hacía querer creerle. De repente, un grito rompió el silencio, resonando con fuerza en aquel pasillo. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Ayúdame, era la voz de otro niño, ahogada en el pánico. No era solo el niño que estaba conmigo, era alguien más, en algún lugar cercano. ¿Dónde está?, pregunté, mirando a mi alrededor, buscando en la oscuridad. La angustia crecía dentro de mí. ¿Quién es? No lo sé, respondió el niño, pero debemos encontrarlo. Puede que esté en peligro. ¿Vas a dejarlo solo? ¿Y si no puedo? La duda me acechaba, intentando someterme nuevamente a la desesperación. Pero la expresión del niño me dio la fuerza que necesitaba para seguir. No puedo dejar que sufra como yo sufrí. Sin dudarlo, corrí hacia el sonido, el eco llenando el pasillo mientras me acercaba. Las sombras intentaban distraerme, arrastrándome hacia recuerdos dolorosos, pero pensé en el niño, en su sonrisa y en la urgencia de ayudar a otro. De repente, vi una puerta entreabierta. La luz parpadeante provenía de adentro. Es aquí, susurré, alzando la mano para empujar la puerta. La habitación que se abrió ante mí era tenue y caótica. Estoy seguro de que había juguetes esparcidos por doquier, pero no podía entender el porqué de ese desorden. En el centro, un niño pequeño estaba sentado en el suelo, abrazándose las rodillas, con sus ojos muy abiertos y llenos de miedo. Ayúdame, volvió a gritar, el aire vibraba con su desesperación. Sin pensar, me lancé hacia él. Pero en el instante en que mis manos lo tocaron, sentí que la habitación entera temblaba. Todo se volvió negro por un momento, un rayo de luz atravesando la oscuridad. No, grité, pero era demasiado tarde. Cuando pude ver de nuevo, estábamos en un lugar diferente, y la figura del niño estaba desapareciendo. ¿Qué ha pasado?, grité, en medio de la confusión. Debemos ir rápido, dijo la voz del niño que había estado a mi lado. El tiempo se está acabando. Su rostro era serio ahora, y algo en su mirada me llenó de determinación y miedo. ¿A dónde?, pregunté. Al centro de la oscuridad. Ahí es donde conoceremos la verdad. El aire vibraba con un sentido de urgencia, y supe que el momento de enfrentar mis miedos estaba por llegar. Con un profundo aliento, me volví hacia el camino oscuro que se extendía más allá de nosotros.
La verdad estaba allí dentro, y estaba listo para descubrirla. Capítulo 8. Comencé a caminar hacia el centro de la oscuridad. Las sombras se movían a mi alrededor, como si quisieran atraparme nuevamente. Pero no podía mirar atrás. La urgencia del niño me impulsaba. ¿Por qué debo conocer la verdad?, pregunté, sintiendo que mis palabras se perdían en la penumbra. Porque la verdad es la única forma de liberarte, respondió. Su voz era clara, pero había un temblor en ella que me preocupaba. Sin ella, seguirás atrapado aquí. ¿Pero qué significa ser libre? La pregunta surgió sin que pudiera contenerme. En mis pensamientos, la libertad parecía un espejismo, inalcanzable. ¿Y si descubrir la verdad solo me hundía más? El niño no respondió, pero su expresión me decía que tampoco tenía las respuestas. Continué avanzando, y el aire se volvió más pesado con cada paso. Entonces vi algo a lo lejos. Una luz tenue brillaba, y el terror que sentía comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Es allí?, pregunté. El niño asintió, su mirada fija en la luz. Cuando llegamos más cerca, otra figura apareció entre las sombras. Era un niño, como el que había visto antes, pero este tenía un rostro familiar. Mi corazón dio un vuelco. Era un reflejo de mí mismo, en un tiempo que apenas recordaba. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz resonaba en el silencio. No tengo idea de cuánto tiempo pasó antes de que respondiera. Soy lo que perdiste, dijo con tono suave. Todo lo que no has querido enfrentar. Dejé de lado mis miedos, eso es todo, respondí, sintiéndome cada vez más perdido. Pero te están atrapando. Así es como he estado aquí, escondido, esperando que te des cuenta de que no puedes seguir huyendo. Sus ojos reflejaban un profundo entendimiento del dolor. El niño a mi lado se acercó, su mano en mi brazo. Tienes que mirarlo a los ojos. Solo entonces podrás avanzar. Respiré hondo. ¿Qué pasaría si enfrentaba mi reflejo? Era aterrador, pero no podía retroceder. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí otra vez. Recuerda, dijo mi reflejo, y luego acepta. Solo así podrás seguir adelante. La luz brilló más intensamente mientras me concentraba en el rostro que se mostraba ante mí. Los recuerdos comenzaron a surgir, imágenes distorsionadas de risas, lágrimas y palabras que nunca había olvidado del todo. No soy suficiente. Nunca seré suficiente, murmuré, ignorando los ecos de mi pasado. Esas palabras son mentiras, interrumpió el niño. Mira más allá. Encuentra la verdad en ti mismo. Y entonces, el mundo comenzó a girar. Sentí que caía, como si me estuviera entregando a la oscuridad. Pero en el momento de mayor ansiedad, una luz intensa surgió en mi pecho. Había algo ahí que nunca había notado, un profundo valor y fortaleza. Lo enfrentaré, susurré, y con ello sentí que me elevaba de nuevo. De repente, la luz se apagó. La habitación, la voz del niño, todo se desvaneció, dejando solo un vacío. Y ahí, en ese frío, oscuro abismo, la angustia se llenó de incertidumbre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Había fracasado? Pero una nueva voz resonó en el eco de la oscuridad. La verdad no es un destino, es un camino, dijo suavemente. Era familiar y esperanzadora. Y tú estás listo para seguirlo. No estoy seguro, respondí, luchando contra la desesperación que volvía a amenazarme. Confía en ti, insistió. Presioné mis manos contra la oscuridad, y para mi sorpresa, encontré un camino lleno de luz, brillante y seguro. Empecé a seguir esa luz. No sabía a dónde me llevaría, pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad me esperaba, y ahora, no podía dejarla ir. Capítulo 9. El camino se extendía ante mí, lleno de esa luz brillante que emanaba de algún lugar profundo en mi ser. Cada paso que daba estaba impregnado de determinación, aunque el miedo aún susurraba dudas en mi mente. Me preguntaba si, acaso, realmente estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir. Las sombras comenzaron a disolverse a mi alrededor, revelando un paisaje familiar pero distorsionado. Las imágenes se entrelazaban, formando un collage de recuerdos y sensaciones.
Vi un parque donde solía jugar de niño, las risas y los gritos de felicidad parecían eco en mi mente. Pero de repente, el paisaje cambió. Los rostros que antes me eran queridos se oscurecieron, cubriéndose con velos de tristeza. ¿Por qué esto?, murmuré, sintiendo el nudo en mi garganta. Porque cada recuerdo tiene un peso, respondió la voz de antes. Algunos son ligeros, pero otros te retienen. Las palabras resonaron en mí. En ese momento, comprendí que no solo debía enfrentar mis miedos, sino también que debía reconciliarme con el pasado. La luz se tornó más intensa, como si me instara a seguir adelante. Al continuar, vi a mis amigos de la infancia, sonriendo, pero pronto la imagen cambió. Las caras se deformaron, ahora mostraban decepción y juicio. Siempre fallaste, parecía decirme su silencio. ¿Es esto lo que soy?, pregunté con voz quebrada, sin querer aceptar que esos momentos de felicidad habían tenido un lado oscuro. ¿Un fracaso constante? No eres solo eso, replicó el niño que me acompañaba. Esos momentos también son parte de ti. Pero no definen quién eres ahora. Tienes que ver los dos lados. Tomé otra respiración. ¿Cómo puedo enfrentar lo que no quiero ver? La voz suave se convirtió en un murmullo persuasivo que fluía a mi alrededor. Acepta la verdad. La luz y la oscuridad coexisten. Solo cuando las enfrentas juntas podrás liberarte. De pronto, el paisaje se desvaneció y me vi en un reflejo, esta vez no un niño, sino un adulto lleno de inseguridades y arrepentimientos. No eres suficiente, repetía la imagen con un tono de burla. Eso no es cierto, grité. No puedo dejar que tu voz me hunda más. Estoy listo para avanzar. Y mientras decía esas palabras, la imagen comenzó a romperse como cristal. Un sonido agudo llenó el aire, resonando con cada línea de mi realidad hasta que todo se volvió un torbellino de luz. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y, a medida que caía una vez más en un abismo, una intensa sensación de liberación fluyó dentro de mí. De repente, todo se detuvo. Me encontré al borde de un precipicio, mirando hacia un vasto mar de luz. Este es el último paso, dijo la voz, ahora clara y segura. Todo lo que has aprendido puede liberarte. No puedo saltar, respondí, mi voz temblaba, pero había una chispa de confianza que crecía en mi corazón. ¿Y si caigo de nuevo? Si caes, aprenderás a levantarte, insistió. Solo mirando hacia adelante podrás caminar hacia tu verdad. Con ese consejo resonando en mi mente, tomé impulso. El miedo se mezclaba con la esperanza. Sin mirar atrás, di un paso al frente. La luz me envolvió, y mientras caía, comprendí que de verdad estaba eligiendo enfrentarme a mí mismo, esta vez sin adornos ni excusas. La sensación de caer me llenó de pánico, pero también de una extraña claridad. Justo en el momento de mayor angustia, la luz estalló a mi alrededor, envolviéndome por completo. Sentí que todo a mi alrededor se transformaba. Pero esta vez, no era solo oscuridad, era solo el comienzo. Capítulo final, la luz brilló intensamente y, junto a ella, esa voz resonante seguía acompañándome. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando un mundo que había estado atrapado en la penumbra. Pero, en lugar de los ecos de risas o las sombras que antes me asediaban, todo parecía estar en calma. Me encontré de pie en un espacio vasto, donde las memorias parecían estar suspendidas en el aire, flotando delicadamente como globos rotos. Miré hacia atrás y vi la puerta que había cruzado. Se desvanecía lentamente, llevándose consigo la neblina de miedo que tanto me había atormentado. Pero, a pesar de la luz, el eco de la risa resonaba en mi mente, recordándome que el viaje no había terminado. Lo has hecho, dijo la voz con suavidad, como un refugio en medio del caos. Pero esto no es un final, es un nuevo comienzo. La frase resonó en mí, y a pesar del alivio de haber escapado de aquella pesadilla, comprendía que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Había liberado a mi niño interior, pero había tantas cosas que aún pesaban sobre mí. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que una inquietud persistente me dejaba sin aliento. ¿Cómo se supone que avance después de todo? Con cada paso que des, revisitarás tus sombras y traerás la luz a ellos, respondió. Los recuerda, pero también permítete sanar.
Miré a los lados y vi rostros familiares, algunos perdidos y otros olvidados. Eran las vidas de personas que había dejado atrás. No he sido suficiente para ellos, murmuré, sintiendo que el fardo de mis errores volvía a apretarse en mi pecho. No has fallado. Todos llevamos nuestro propio dolor, y ser vulnerable es parte de encontrar la conexión, aclaró la voz. Una nueva determinación comenzó a brotar en mí. La luz me envolvía como un abrazo, y esa calidez empezaba a empujar las sombras hacia la frontera de la memoria. Comencé a caminar entre recuerdos. Crucé por momentos de alegría, pero también por aquellos de decepción y melancolía. Cuando mis pasos me llevaron a una figura familiar, su mirada fue todo lo que necesitaba para recordar. Era mi madre, su sonrisa iluminaba incluso la más oscura de mis memorias. La vi y comprendí instantáneamente lo que había querido ocultar toda mi vida, la bondad de las experiencias pasadas, la dulzura de los momentos. Te perdono, le susurré, consciente de que esas palabras eran para mí tanto como para ella. Sentí una liberación al pronunciarlo. Las lágrimas fluyeron, y ahora entendía que era posible construir algo nuevo desde las cenizas de lo que había sido. Continué avanzando, cada paso personal se sentía como un acto de valentía. Entonces, de repente, una sombra avanzó hacia mí, era el niño. Su rostro desdibujado ahora se tornó en uno cercano, lleno de esperanza. Gracias, me dijo en un susurro que abrazó mi fragilidad. Siempre estuve aquí, esperando que volvieras. El miedo que una vez sentí se desvaneció en la luz, y su risa ya no era un eco oscuro, sino un sonido puro resonó en mis oídos, guiándome hacia una nueva senda. Miré hacia adelante, sabiendo que la verdad había comenzado a mostrarse, pero el viaje de sanación y descubrimiento sería largo. Mientras daba un paso más, consideré todo lo que había quedado atrás. ¿Y los rostros vacíos, las risas distorsionadas? Pregunté, esperando que la voz tuviera respuestas claras. La memoria es un camino complicado, respondió con calma, y cada historia está intrínsecamente unida a la siguiente. Algunos misterios quedarán sin resolver, pero eso también es parte del viaje. Fui envuelto de nuevo por un destello de luz, esta vez no como un abismo de dolor, sino como una promesa. Acepté que no todas las respuestas llegarían de inmediato. De hecho, algunas quedarían para siempre sin resolver, y tal vez eso era lo que le daba forma a cada uno de mis pasos hacia adelante. Gracias, susurré, con el viento acariciando mi rostro. Siguieron flotando infinitas preguntas, pero decidí que ya no eran mis cadenas. La risa, ahora un canto sereno, me guiaba hacia la promesa de un nuevo capítulo, dejando un eco en mi corazón. Siempre hay un camino hacia la verdad. Y mientras avanzaba, me di cuenta de que, aunque el horror había sido intenso, la luz era un recordatorio de que de cada sombra también puede nacer una historia de redención.